Hermanos y amigos oyentes, vamos a volver a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 38, y nuevamente leeremos los primeros 13 versículos. Dice así: Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Nehemías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en el cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-melech diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-melech a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Que el Señor Dios bendiga su buena palabra al corazón de todos nosotros. Cuando Dios llamó al sacerdote Ezequiel para constituirlo en profeta, en el capítulo 2 de Ezequiel, versículo 7, le dijo estas palabras: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. El Señor no le mostró un sendero lleno de rosas con jardines a ambos lados. A sus siervos siempre les dijo que el corazón de los oyentes es duro, empedernido, y que habrá rebelión contra el mensaje de Dios que los siervos fieles de Dios tenían que entregar. Y eso se ha repetido a través de los siglos.
Ningún siervo de Dios debe hacerse ilusiones creyendo que será bienvenido y será aplaudido cuando tenga que entregar los mensajes de Dios a las gentes y a su pueblo. Siempre hay quienes van a hacer oposición a las normas, a los principios y a los mandamientos del Señor. Yo quiero que veamos hoy dos cosas: Dios y su pueblo, la relación, la condición, y Dios y el profeta. Cuando hablamos de Dios y su pueblo, tenemos que empezar señalando que Jeremías fue llamado en el 13º año del reinado de Josías, de acuerdo a lo que leemos en el capítulo 1 de este libro de Jeremías, versículo 2. En una época de bonanza, en la época cuando reinaba un buen rey, un rey fiel a Dios, Josías. Y a pesar de todos sus privilegios que tuvo con ese rey y con los siervos fieles de Dios que traían la palabra de parte de Dios, Judá, el pueblo de Dios, iba más bien de mal en peor. No podemos comprender. Cuando Dios más nos da épocas bonancibles, cuando Dios más nos bendice, cuando Dios más nos muestra su misericordia, es cuando nosotros empezamos a declinar, a ceder y a asumir una postura negativa en el camino de la fe. De acuerdo con su invariable manera de proceder, Dios envió al profeta para entregar al pueblo la verdad. Jeremías, como buen siervo del Señor, admirablemente cumplió su cometido, no vacilando en poner delante del pueblo todas las palabras de Dios. Empezó destacando la condición moral y espiritual del pueblo, una condición vergonzosa, deplorable, y anunció castigo que ya se acercaba, que se avecinaba. Ayer como hoy, Dios tiene que hacer frecuentes llamados a su pueblo al arrepentimiento. En Israel lo hizo y en la iglesia también. O sea que bajo la ley o bajo la gracia, Dios tuvo que hacer siempre y permanentes llamados al arrepentimiento. El hombre fracasa. Si nosotros repasamos el historial de la iglesia, leyendo el mensaje del Señor a las 7 iglesias que se registran en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, vemos que en el capítulo 2, versículo 5, Dios hizo un llamado al arrepentimiento a la iglesia apostólica, al periodo apostólico, a la iglesia de Éfeso. La que sigue no fue llamada al arrepentimiento, la iglesia de Esmirna, que es la época cuando los creyentes eran perseguidos por el mundo, por el poder político, por el poder imperante. Entonces los creyentes eran fieles. Pero luego pasamos a la tercera iglesia, Pérgamo, en el capítulo 2, versículo 16, cuando la iglesia hizo un acuerdo con el mundo bajo la época del emperador Constantino. Vemos allí que la iglesia se desvió y el Señor tiene que llamarla al arrepentimiento. Luego tenemos la iglesia de Tiatira en el capítulo 2, versículo 21. Época cuando se desbocó del todo el cristianismo nominal.
y Dios tiene que llamarles la atención y que vuelvan al arrepentimiento. Luego viene la iglesia de Sardis, esa época que aparentemente era un despertamiento mundial, un retorno a las escrituras, un abandono de la religión. Igual el Señor tiene que decirles, no eres frío ni caliente. Tiene que decirles a ellos que tienes nombre, que vive y estás muerto. Y llama al arrepentimiento. Luego sigue la iglesia de Filadelfia. Y esta iglesia, cuyo nombre significa amor fraternal, y que guardó la palabra de Dios y no negó el nombre del Señor, no es invitada al arrepentimiento. Y termina la época actual de la Odisea, cuando la iglesia está totalmente mundanal, está totalmente fría y apartada de los principios de Dios. El Señor tiene que llamarla al arrepentimiento. Esto es el tratamiento de Dios con su pueblo. En el pasado llamándoles, dándoles la oportunidad de tener reyes buenos, de tener fieles profetas, y sin embargo rechazaron y Dios los llamó al arrepentimiento. Hoy en día es lo propio. Y cuando algún siervo de Dios manifiesta con lealtad al Señor la sana enseñanza de la palabra, es mirado de reojo, no es tomado en cuenta, es puesto a un lado, es difamado, es calumniado y es perseguido. El Señor manda que el pueblo de Dios debe arrepentirse. Tenemos nuestro segundo pensamiento: Dios y el profeta. Jeremías, estaba yo consultando algunos diccionarios con el significado de los nombres bíblicos, y según algunos, Jeremías significa Jehová establece, y según otros significa Jehová nombra o designa. Casi es similar, que Dios es el Señor es el que designa, el que establece o el que nombra. Además del profeta Jeremías, estaba mirando en las Escrituras, hay otros 7 personajes que llevan su nombre. Y es interesante ver quiénes son ellos, pero el tiempo no nos permite ir en detalle sobre los otros 7 que tienen también el nombre de Jeremías. Ahora, Jeremías fue llamado por Dios y alentado con su promesa del capítulo 1, el versículo 8. Allí hemos visto lo que el Señor le dijo: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Esta fue, cuando Dios lo llamó, esta fue la palabra alentadora, aleccionadora a su siervo. Fue un profeta valiente, y esos son los hombres que Dios necesita hoy día en las iglesias, en las congregaciones. Hombres valientes que hablen la verdad sin tapujos, sin endulzarla, sin echarle colorantes, sin ponerle adornos. La verdad de Dios solo la hablan los hombres valientes. Y además fue un testigo veraz. No faltó a la verdad de Dios. El pueblo apartado y corrompido no recibió con agrado la desagradable verdad para ellos. Y eso ha ocurrido siempre. Cuando Dios levantó a Zacarías, hijo del sacerdote Joiadas, en 2 Crónicas 24, para decirle: no están haciendo bien, lo mataron. La verdad les resultó desagradable. Otro rey, cuando hubo el profeta Micaías, y esto está claramente en
en el segundo, los que quieran buscarlo alguna vez, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 18 del segundo libro de Crónicas, ustedes tienen allá la unión entre Acab y Josafat, una unión para ir a una batalla, a una campaña militar. Desfilaron los profetas halagadores que vivían de las migajas que les daba la corte. Pero quedaba un profeta, era el profeta Micaías, a quien Acab lo tenía preso en la cárcel. ¿Y qué pasó? Cuando vino y dijo la verdad, el rey se disgustó y le dijo: llévenlo a la cárcel con pan de angustia y agua de aflicción. De nuevo preso. Y cuando Esteban se paró frente a la nación, frente a los líderes, y les dijo la verdad de Dios en ese extenso capítulo 7 de los Hechos, terminaron matándolo a pedradas, lapidándolo. ¿Qué historia tiene la iglesia? Hombres fieles de Dios. Y Dios quiere escribir contigo, querido hermano y hermana. Dios quiere escribir una historia para tu congregación, con una mujer, con un hombre fiel al Señor, con un buen testimonio. Jeremías fue designado antes de su nacimiento, porque el Señor le dice en el capítulo 1, verso 5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. La vida está ahí en ese embrión, y nadie tiene el derecho de tomar esa vida, de destruirla o de matarla. El Señor designó a este profeta antes de su nacimiento. Fue enviado en el momento oportuno. Dice palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. El buen rey, el momento oportuno, antes que el pueblo se desboque. En el momento oportuno fue enviado a cumplir con su misión. Fue guiado y cuidado por Dios. ¿Cuál fue el premio? Dios le recompensó con su aprobación. Y ojo, ¿no? El premio de su fidelidad fue la cárcel. Pero diríamos, ¿cómo Dios premia a sus siervos fieles permitiendo que lo encarcelen? Ah, no, pero Dios le recompensó con su aprobación, con su bendición. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios nos asista en esta hora de grandes incomprensiones, de grandes locuras por parte del pueblo de Dios. Continuaremos más adelante.